Bien, buenas tardes. Soy Elías Rodríguez Ferri, como seguramente la mayoría de ustedes conocen. Actúo como coordinador científico de estas jornadas y me cumple el gratísimo honor de agradecerles su presencia. Naturalmente, agradecimiento primero a la Real Academia de Ciencias Veterinarias, que ha tenido la extraordinaria iniciativa, como acaba de señalar su presidente, de llevar a cabo fuera de su demarcación habitual, Madrid, haciendo gala de su carácter nacional, unas jornadas que nos fueron encomendadas en su momento. El tema es un poco fruto de la particular vocación o ilusión que cada uno de nosotros tenemos, que desde luego es compartida, porque es un tema bien de actualidad y especialmente novedoso, pero no de ahora, sino probablemente de los últimos 20 o 30 años, en el que el resurgir de unos medios de comunicación con extraordinarias herramientas de difusión de medios, de datos y de todo tipo de informaciones, pues hace llegar a todos los hogares de todo el mundo temas que en principio podrían resultar, pues aparentemente intrascendentes, pero que resultan todo lo contrario, muy trascendentes. Agradecimiento a ustedes, porque la verdad es que es un buen comienzo para unas jornadas como estas, el ver una sala que para muchos de nosotros entraña recuerdos nostálgicos, tesis doctorales, toda la carrera realizada en este antiguo edificio, incluso oposiciones, que algunos las hicimos aquí en nuestros primeros momentos. Bien, es verdad que está muy renovada y además con particular acierto. Este mural, que recuerda a la gran figura de la veterinaria, como se señaló antes, es un digno marco para un momento como este. Así que ese es el marco, y redundo en lo que acabo de decir, y ahora cumple dar satisfacción a lo prometido en este programa de jornadas, de 2 jornadas de enfermedades emergentes, en el que vamos a tratar de poner sobre la mesa algunos de los temas candentes de actualidad y, bueno, pues cada uno daremos nuestro propio punto de vista para tratar de valorar y establecer una dimensión particular a estos asuntos. Desde que se conoce la existencia de microorganismos sobre la faz de la Tierra, por supuesto, mucho antes que la del ser humano y de los animales, estos microorganismos han llevado a cabo procesos de todo tipo. Pero naturalmente, cuando el ser humano aparece sobre la Tierra y lo hacen los animales, algunos de esos intercambios entre las capacidades de los microorganismos y de los hospedadores superiores se traduce en la aparición de enfermedades. Seguramente desde el Neolítico, 10.000 años atrás, cuando se asocia el hombre con los animales, se empiezan a compartir microorganismos de enfermedades que hoy denominamos con mucho énfasis zoonosis y que constituyen una de las especialidades más atractivas de los estudios de veterinaria y, desde luego, de las actividades de un veterinario práctico. Bueno, pues en toda una época que se alarga durante más de 2.000, 3.000 años, en el que van pasando una tras otra todas las civilizaciones que nos han precedido, se asocian, aunque de una forma empírica, la presencia de estos agentes con perturbaciones de la salud, enfermedades que tenían un carácter fundamentalmente para las mentes observadoras. Tal carácter era, evidentemente, la contagiosidad. Denominaciones de pestes, plagas, epidemias, pues eran comunes, pero no se sabía muy bien a qué obedecía. Lo que se sabía era lo trascendente de la situación. El siglo más próximo al que nos ha tocado vivir, el siglo XIX, es un siglo de una gran revolución científica que, de la mano de Pasteur y Koch, pone las bases de lo que se dará en denominar teoría microbiana de la enfermedad. Cuando estos genios de la ciencia médica son capaces de dar al traste con la teoría de la generación espontánea de la vida y ponen de manifiesto una interrelación causal entre microorganismo y enfermedad, se da un gran paso en la humanidad. Inmediatamente, ¿qué se sucede? Pues naturalmente
vienen los grandes descubrimientos. Conocidas las causas, se establecen los procedimientos para prevenirlas o tratarlas. Aparecen los antibióticos, naturalmente antes aparecen incluso de forma empírica las vacunas, y van acompañadas de grandes logros sociales, como la higienización del abastecimiento de agua a las ciudades, la eliminación de residuos, etcétera, etcétera. Y el hombre llega a creer que es posible la vida sin enfermedades infecciosas. Pero la realidad es bien distinta. Lo cierto es que después de tantos años de lucha, solamente una enfermedad es considerada oficialmente erradicada, la viruela, y del resto, pues naturalmente estamos viviendo constantemente situaciones que ponen de manifiesto que la actualidad de estos procesos y de los agentes que las producen es permanente. Hay algunas novedades a pesar de todo. Vean ustedes a la izquierda de esta imagen un cuadro que representa las causas de mortalidad en 1998. Y tal como pueden ver, las enfermedades infecciosas eran la segunda causa de muerte en el mundo, en el hombre, con un 25%. La tendencia en estos años era aproximadamente similar. En 1993 era un poco más alta, hasta el 32%. En 2002 era un poco más baja, aproximadamente un 25,9%. Y en el top 10 de las enfermedades infecciosas como causa de mortalidad figuran, porque lo siguen haciendo, como principales motivos de muerte en el mundo, de muerte del hombre en el mundo, las infecciones respiratorias, las infecciones diarreicas o el SIDA. Pero hay también otros procesos que no pierden actualidad, y si la ceden simplemente es durante una situación de coyuntura o temporal que luego se recuperan. De ellas hablaremos después. Ese es el caso de la tuberculosis, de la malaria, de la meningitis o de la sífilis. Bien, como quiera que sea, pues, las enfermedades infecciosas siguen siendo una causa importante, de las más importantes de mortalidad humana, y por lo tanto un motivo de preocupación internacional para las autoridades competentes. Causan al año entre 14 y 17 millones de fallecimientos, lo cual pues supone aproximadamente otras tantas veces, 14 veces o más, de el balance medio global de muertos a lo largo del siglo XX en el total de conflictos a los que se vio sumida la humanidad durante este siglo que acabamos de despedir. Y decíamos que hay algunas novedades. La novedad está muy clara y lo establece la Organización Mundial de la Salud en todos sus informes. El más reciente de ellos, al margen de los estadísticos de 2009, naturalmente del año que tenemos, la obra Un porvenir más seguro, un informe sobre la salud en el mundo en 2007, en el que pone de manifiesto una tendencia creciente que para dentro de 20 o 30 años, sin duda alguna, ocupará un lugar primero indiscutible, que son las cardiopatías, los accidentes cerebrales, eso sí, sin desplazar del segundo o tercer lugar, naturalmente, a este tipo de problemas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando, digamos, el primer plano de la actualidad está ocupado por otros motivos, el análisis profundiza y empieza a verse los bosques los árboles que forman parte del bosque y que en primera mirada no se observan. Además de muerte, naturalmente, las enfermedades infecciosas son causa de incapacidades permanentes, de enfermedades crónicas que se asocian como consecuencia de situaciones de inmunodepresión, de pérdida de años de vida sana, lo que se denomina como DALIS, un acrónimo que hace referencia a ese término, en el que naturalmente es como el balance en una explotación en el que además de lo negativo y lo positivo es aquello que se pierde de ganar. Y un grupo de enfermedades, las neglected, o desatendidas o ignoradas, que está siendo motivo de preocupación reciente, especialmente enfermedades parasitarias producidas por protozoos y por helmintos, particularmente en continentes como en África o en Asia, constituyen un capítulo al que sin duda alguna habrá que prestar atención en los próximos años. En el plano animal, pues no solamente existe la natural correspondencia, sino que, claro, si establecemos un hospedador el hombre
y un genérico de hospedadores animales, dentro de los cuales incluimos dentro del mismo saco animales de renta, animales de compañía, animales salvajes, pues fácil es comprender que simplemente con que se apliquen los mismos parámetros de medida nos encontremos con un número indeterminado, pero por naturaleza mucho mayor, de los mismos efectos y de las mismas causas. La Organización Internacional de la Sanidad Animal, la antigua OIE o Oficina Internacional de Epizootias, recoge información periódica de un total de 121 enfermedades. Enfermedades que se supone corresponden a animales de renta, es decir, que fundamentalmente son animales útiles porque proporcionan alimentos para el hombre, en el que el capítulo más importante hace referencia a las enfermedades de las aves, seguida de las enfermedades de los bovinos, y así sucesivamente, con particular atención a especies de vida acuática, peces, moluscos, crustáceos, incluso anfibios, y que no incluye en estas estadísticas otros motivos de preocupación creciente que aluden naturalmente a enfermedades que no se traducen en pérdidas de producciones, porque el tipo de producción es peculiar. Me estoy refiriendo a los animales salvajes o a los animales de compañía o a algún otro tipo de utilidades, como digo. Sin perder de vista el giro que la OIE ha dado en los últimos años, de la mano de las autoridades de la Unión Europea, de entender que la sanidad animal comienza en la granja, es decir, de la granja a la mesa, es incorporar en el sector primario una responsabilidad que antes se atribuía casi de modo en exclusiva al último sector, el que servía los alimentos listos para comer en la mesa. Ahora esa responsabilidad comienza en la granja, por lo tanto el veterinario tiene una responsabilidad en toda la cadena alimentaria, desde el origen hasta el final. Y la OIE tiene particular atención en estos momentos a estos aspectos a partir de comisiones creadas ad hoc y sistemas de seguimiento, porque entiende que evidentemente todo forma parte del mismo cuerpo de doctrina. Se pueden señalar 3 hitos históricos en las interrelaciones del hombre con los microbios. Un primer hito, un primer evento, pues ocurriría en el Neolítico, cuando el hombre domestica animales, nace la agricultura y la ganadería y surge la zoonosis. Es inevitable. La proximidad entre ambos tipos de hospedadores permite un flujo de intercambio hombre-animal, animal-hombre de los microbios, que incluyen patógenos que producen enfermedades que son padecidas por unos y otros. Hace aproximadamente 2500 años, coincidiendo con la época del Imperio Romano en Occidente y de la dinastía Han en Oriente, se producen intercambios comerciales muy importantes. Esos intercambios comerciales lo que hacen es establecer la primera gran expansión, como si fuera la primera onda distributiva de microorganismos patógenos productores de enfermedades infecciosas. La segunda, inevitablemente, ha de coincidir con la época de los grandes descubrimientos del siglo XIV y XV, incluso el XVI. Lo conocemos todos perfectamente porque estamos viviendo en un país que ha sido matriz de muchos de estos grandes descubrimientos, incluyendo naturalmente pues archipiélagos tan lejanos como las Filipinas o continentes tan próximos y a la vez tan lejanos como América del Norte y del Sur. En esta época, coinciden las grandes plagas o pestes, la peste negra o peste bubónica en Europa, la viruela que se exporta de Europa a América y algunos otros procesos que en algunos casos, cuando encuentran poblaciones vulnerables, especialmente susceptibles, sin ningún tipo de experiencia inmunológica previa, pues prácticamente producen casi la eliminación de pueblos enteros. Porque ese es un tema, al que acabo de hacer mención, que ha acompañado la historia de las enfermedades infecciosas a lo largo de la propia historia de la humanidad. Una lastra que solamente tiene de positivo el que ha sido un elemento de selección natural. Solamente los más preparados, como ha ocurrido a lo largo de la historia con otros hechos, han sobrevivido. El hombre ha tenido que aprender a defenderse de estas situaciones negativas, porque si no, naturalmente, su vida estaba comprometida y, en consecuencia,
lo estaba su presente y su futuro. Pueblos enteros han asimilado en la propia historia de los mismos precisamente a la presencia de estos problemas. Y la tercera gran onda coincide con el tiempo que nos ha tocado vivir. Es una tercera gran onda de difusión que es coincidente con un cuarto hito histórico en el que, a la vez que se produce una disminución de la tasa de mortalidad, surgen problemas nuevos, problemas a los que hemos denominado enfermedades emergentes. Esta es la época que nos ha tocado vivir y un nuevo motivo de preocupación extraordinariamente atractivo para los profesionales de la comunicación, porque todo ello coincide en una época en la que todo se sucede a tiempo real. Compartir la información es, sin duda alguna, compartir las herramientas capaces no solamente de conocer, sino también de prevenir y de curar este tipo de procesos. En estas enfermedades, en estos problemas, el escenario en el que se contextualizan estos problemas es un escenario de infecciones nuevas, enfermedades que lo que producen es un impacto enorme desde el primer momento de los que se tiene noticia. Problemas como la gripe aviar, el SARS, la fiebre aftosa, la propia tularemia en nuestra comunidad autónoma, las nuevas versiones que se están dando de los lisavirus que producen infecciones similares a la rabia y tantas otras son titulares de primera página de los medios de comunicación de forma permanente. Van acompañadas de intervenciones espectaculares en la lucha y, sobre todo, y en las primeras fases, un tremendo temor a lo desconocido, que no es otra cosa que fruto de la ignorancia. A medida que el proceso se va conociendo, naturalmente el temor se controla. Pero la situación tiene siempre una constante y es algo así como esa relación entre policía y ladrón o aquel que infringe las leyes, entre médico y paciente, entre un hecho y su contrario, ¿no? Es una especie de fascinación particular de toda una sociedad que está acompañada de esa intervención de los medios de comunicación y, por desgracia, y en un sector como el nuestro, muy a menudo la ruina de los sectores interesados porque forman parte de la cadena de producción, de la cadena de transformación o de la cadena final, que lo que hace es pues poner al alcance del consumidor un producto listo para este. Las enfermedades emergentes son definidas de muchos modos, pero de una forma bien sencilla son enfermedades nuevas, eso sí, generalmente graves, habitualmente de amplia difusión, pero también tienen el mismo concepto aquellas enfermedades que se caracterizan de forma brusca, repentina, por un aumento de la virulencia del patógeno que las produce y, en consecuencia, de la gravedad de la enfermedad en cuestión. Es muy habitual que se describan como emergentes enfermedades para las que, aunque sean conocidas con anterioridad, se describen métodos de difusión nuevos. Pongamos por caso, y de modo muy especial, si entre esos métodos de difusión se incluyen el consumo de alimentos o la ingestión de agua contaminada. La población en general está especialmente sensibilizada hacia una costumbre a la que ninguno tenemos vocación de renunciar, que es naturalmente a la alimentación. En el mismo bloque o con el mismo concepto, la Organización Mundial de la Salud le da el calificativo de emergente a la aparición de resistencias, porque esta es una dificultad añadida. Es la gran plaga del siglo XXI, las resistencias a los antibióticos o a los antimicrobianos en general. Enfermedades que eran controlables hace unos años han ido evolucionando, seguramente por falta de responsabilidad de muchos profesionales, en el sentido de olvidar que el patógeno es un ser vivo que evoluciona igual que lo hacemos nosotros y desarrollar resistencias que además se difunden con la misma facilidad que lo hace una enfermedad infecciosa. Bueno, pues al lado de las enfermedades emergentes, otras se consideran reemergentes, es decir, que eran enfermedades en todo controlables, pero que vuelven a estar de actualidad, por alguna de las razones a las que hemos hecho mención, o un cúmulo de las mismas. Y en estos episodios hay una figura que merece
digamos, un reconocimiento especial. Es el antiguo Premio Nobel de Medicina, Joshua Lederberg, que con Tatum recibió en 1958 el Premio Nobel por sus estudios de genética microbiana. Este personaje, que falleció el año pasado, publicó en 1991 una obra de gran trascendencia: Infecciones emergentes, riesgos microbianos para la salud en los Estados Unidos. La segunda edición de la obra, que tenía un título ligeramente diferente, Riesgos microbianos para la salud, emergencia, detección y respuesta, tuvo como la primera una enorme repercusión, hasta el punto de que desde este momento todo el mundo supo lo que era un patógeno emergente, una enfermedad emergente, y se llegó a organizar una auténtica doctrina nueva, que, como luego veremos, está dando muchísimo juego. Y de hecho nosotros estamos participando en ese juego con estas jornadas. En los últimos años se han descrito numerosas enfermedades emergentes. Se habla de 30, de 35, aunque ustedes pueden imaginar que muchas veces la subjetividad con la que se valora este concepto hace que los números de uno no coincidan con los de otro. Pero, en cualquier caso, al menos una media de una nueva enfermedad emergente por año, yo creo que todos los que estamos aquí la firmamos. Y algunas de ellas son de muy graves consecuencias, y muchas de ellas son zoonosis, es decir, enfermedades que sufre, que padece el hombre, pero que sufre o padece o simplemente es un elemento imprescindible en esa cadena epidemiológica, la presencia de una especie animal. Enfermedades como la colibacilosis producida por el Escherichia coli 157H7, por poner simplemente media docena de ejemplos: la enfermedad de Lyme, la encefalitis del Nilo Occidental, el dengue, la fiebre del Valle del Rift, el SARS, la influenza o gripe aviar por H5N1, los virus Nipah y Hendra, o el propio SIDA, o las resistencias a las que aludíamos antes, no es más que un botón de muestra para situarles en el mundo que estamos analizando en estos momentos. Taylor y Goodhouse en 2001 y 2005 publicaron dos extraordinarios trabajos a propósito de estos procesos, y llegaron a recopilar un listado de casi 1.500 especies de patógenos humanos, incluyendo lo que en sentido genérico se conoce como agente infeccioso, es decir, no solamente microbios en el sentido tradicional, sino también protozoos y helmintos. Pues bien, fíjense ustedes, prácticamente el 61, y podríamos decir incluso que hasta el 65% de estos agentes, de estas enfermedades, son zoonosis. Estamos, por lo tanto, en un panorama realmente importante. Y de estas casi 1.500 enfermedades infecciosas que causan naturalmente pérdida de salud en el hombre, 174 tenían la condición de emergencia. De estas 174, 75, es decir, prácticamente, pues eso, entre el 50 y el 60% eran zoonosis, y el 28% además tenían una particularidad, y es que eran transmitidas por vectores. Los vectores juegan un papel muy importante. Bueno, pues en el campo de la sanidad animal la situación es, como decíamos antes, idéntica, pero multiplicada por n, por tantas especies como ustedes quieran considerar, porque cada cual, con sus factores de corrección, contribuye a este balance final de una forma u otra. Una lista realmente llamativa de zoonosis emergentes o reemergentes, pues debería de hacer mención al menos a las que ustedes tienen señaladas ahí, resaltando los casos de los virus Hendra y Nipah, el virus ébola, el síndrome respiratorio agudo grave, la encefalopatía espongiforme bovina, que tanta lata nos dio en estos últimos años, el Escherichia coli matador, el O157H7, la encefalitis del Nilo Occidental, la tularemia en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, o la gripe aviar. Pero hay muchas enfermedades que no tienen la condición de zoonosis y que son igualmente importantes para un veterinario o para un profesional de la salud animal, pues simplemente por poner algunos ejemplos. Baste las dos primeras de esta lista, el síndrome respiratorio y reproductivo porcino
o el síndrome de adelgazamiento postdestete por circovirus en el caso del cerdo ambas, numerosas enfermedades en las aves, pero algunas asociaciones como la TRT, producida por metaneumovirus en el pavo, asociado con Haemophilus paragallinarum, o el síndrome de mortalidad por enteritis in pavipollos, o, desde mi punto de vista, algunas de las enfermedades emergentes, específicamente de naturaleza de salud animal, como el complejo diarrea vírica bovina, enfermedad de mucosas, o la fiebre Q, o problemas muy vinculados a determinadas regiones, como la fiebre aftosa, y desde luego problemas de nuevo cuño, que son mamitis por agentes nuevos, un proceso diagnosticado en el Reino Unido y para el que todavía no se ha descrito causa y que se denomina parálisis misteriosa, pues son buenos ejemplos. En el caso del caballo, muchas, la metritis contagiosa, la fiebre equina de Potomac, la mielitis protozoaria equina, o en los conejos, bueno, pues la enteropatía mucoide epidémica asociada a esos dos grandes procesos ya casi convertidos en dos clásicos, la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica. Todavía el campo no se agota. Tienen ustedes ahí algunos ejemplos más que ponen de manifiesto que esta situación es dinámica permanentemente y que da lugar a situaciones que están constantemente cambiando de escenario, entendiendo por tal a un hospedador para el que, bueno, pues no se había vinculado una situación de exclusividad, sino que se produce pues un salto de la barrera de especie, de lo que después comentaremos, o alguna otra situación de coyuntura. El moquillo canino que pasa a los felinos, como se describió en el Parque del Serengeti, a los leones, la influenza equina, la enfermedad de Borna, los morbillivirus en focas o delfines, el síndrome de la avestruz débil, la ceguera de los canguros, la enfermedad del ojo azul del pavo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una lista que dará puestos de trabajo naturalmente a nuestros colegas del presente y especialmente del futuro, y que constituye un campo, desde mi punto de vista, fascinante, más que atractivo, y con una gran carga de responsabilidad social, porque en particular aquellas que tienen el calificativo de zoonosis convierte al veterinario en el primer eslabón de la salud humana. Antes yo me refería a Lederer. Es para mí la figura indiscutible en la doctrina de la emergencia. Caló tan hondo aquellos textos del año 2003 y 1991 a los que hacíamos referencia, que hoy, bueno, pues existen revistas de altísimo prestigio, como la editada por el Centro para el Control de las Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Emerging Infectious Diseases, o todo tipo de reuniones que se celebran en los lugares más recónditos del mundo y además de forma permanente. Cada 2 años una reunión de esta naturaleza, como la Conferencia de Atlanta, que está pues ya convocada para el año que viene, cada 2 años, 2008-2010, antes en el 2006-2004, ya no sé qué edición lleva, pero Europa no se queda atrás. Es decir, aunque un poco más lenta en reflejos que el continente norteamericano, que tiene pues más costumbre, la verdad es que está respondiendo con suficiencia. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades Transmisibles, Control de Enfermedades Infecciosas, que está situado en Suecia, en el que existen algunos colegas nuestros y algunos que estudiaron en la Facultad de Veterinaria de León, lo cual es siempre un grato hallazgo, está proporcionando información, estableciendo grupos de trabajo muy especializados, siguiendo pues más o menos el patrón que se estableció en los Estados Unidos. Y en todos ellos no debemos nunca de olvidar la incorporación que tiene ese problema de gran trascendencia en la prevención y en el control, que son las resistencias antimicrobianas. Bueno, en una época como en la que nos ha tocado vivir, con tantas herramientas a nuestro alcance, con tantas posibilidades de análisis, en lo que es posible llevar a cabo análisis prospectivos y retrospectivos, pues no es de extrañar que los hombres de ciencia, los especialistas, hayan profundizado en el conjunto de factores que naturalmente coinciden cuando se da lugar la explosión de un brote o de un simple caso, naturalmente en este caso tendría que ser bien llamativo, de alguna de estas enfermedades. Y se establece un modelo de convergencia
muy conocido y, bueno, pues repetido hasta la saciedad, en la que el microorganismo por un lado y el hospedador por otro, donde leemos hombre, léanse hombre y animales, pues coinciden en una serie de factores que forman parte de su propio entorno o de su propio ambiente. Hay factores ambientales, de naturaleza física, factores ecológicos, factores genéticos y biológicos, unos de los cuales corresponden a la gente y otros al propio hospedador, y particularmente en el caso del hombre, un conjunto numeroso de factores sociales, políticos y económicos que en la concurrencia, digo, al final lo que permiten es la emergencia. De una forma mucho más sencilla, emergencia y reemergencia no son otra cosa más que el resultado de la coincidencia de factores que dependen del patógeno, que dependen del paciente, del hospedador, hombre o animales, y que dependen del ambiente. Y a eso vamos. Un análisis somero, porque no quiero agotar su paciencia, nos obliga naturalmente a revisar primero lo que sucede con el agente patógeno, la causa de la enfermedad infecciosa emergente. Hemos de recordar datos que acabamos de señalar, que el 61 a 65% de los agentes de enfermedades infecciosas humanas son de origen animal, que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes humanas son zoonosis y que el 80% de los patógenos animales son zoonóticos. Bueno, pues todo esto coincide en que un análisis de cada una de estas tres situaciones a las que acabo de hacer mención deriva en una conclusión más que evidente. Un patógeno zoonótico tiene al menos el doble de tendencia a transformarse en un patógeno emergente que otro que no lo es. Se asocian, por tanto, riesgos que van incrementando la importancia desde el punto de su relación con enfermedades humanas. Se ha clasificado, como pueden ustedes imaginar, el interés de estos problemas pues ha hecho descender hasta donde es humanamente posible. Las riquezas son las que mayores posibilidades tienen de comportarse como zoonóticos emergentes, seguida de los helmintos, los virus de ácido ribonucleico, las bacterias, los hongos y los virus con ácidos desoxirribonucleico. Ustedes, como veterinarios, conocen muy bien las causas a que dan lugar, al menos las más importantes, este tipo de sucesos, porque lo conocen nuestros alumnos de la Facultad de Veterinaria de León, incluso los de Madrid, que me consta que también están bien preparados. Es un mensaje para nuestros colegas madrileños. Además, naturalmente, la vía de contagio afecta también al carácter zoonótico y emergente, y es una situación, pues, evidente, ¿no? Aquellos patógenos que se transmiten de forma indirecta, antes hacíamos mención a los vectores, tienen más oportunidades de convertirse, digamos, que en patógenos que asumen esas dos marcas, zoonosis y emergencia. En el agente patógeno hay una cuestión que justifica pues prácticamente todas estas situaciones. Y esa situación no es otra cosa que la misma que llevamos nosotros en el marcaje de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Evolución y adaptación. El hombre, los animales, los microorganismos tienen que evolucionar porque tienen que adaptarse a un medio que está en constante cambio, y aquel que no se adapta, pues naturalmente fenece. Entonces, hay tres herramientas típicas de la adaptación que a su vez permiten la evolución, que son la mutación, la recombinación y la redistribución o reordenamiento, muy particular en el caso de los virus ARN y con genoma fragmentado. Una mutación no es más que un error en el proceso de multiplicación o replicación y que es heredable. Y es tanto más frecuente cuanto más pequeño sea el tamaño del genoma. Para entendernos, las bacterias mutan menos que los virus y los protozoos mutan menos que las bacterias. A medida que aumenta el tamaño, la tasa de mutación disminuye. Una recombinación que afecta también a todos los órdenes de este tipo de agentes, pues no es otra cosa más que la entrada de material genético procedente del exterior y que se recombina, se mezcla como si formara parte del mismo cuerpo genómico de que hace gala el patógeno al que nos estamos refiriendo.
Hay procedimientos para llevar a cabo este suceso para todos los gustos, ¿no? Transformación, conjugación, transducción en el caso de las bacterias. En el caso de los virus, pues ya hemos hecho mención a algunos sucesos que además, a veces y con más frecuencia de lo aparente, se dan simultáneamente. Es lo que sucede conjuntamente con la reordenación o reclasificación con los virus con ácido ribonucleico segmentado. El prototipo son los virus de influenza tan de moda, el virus de la gripe, en el que puede sucederse un error que hace que un gen, un segmento genómico que corresponde a un virus, se intercambia con otro. Entonces, eso se produce en grandes cambios antigénicos, pero a la vez pueden haber recombinaciones y, de hecho, esos cambios que aparentemente son menores son responsables de sucesos que tienen que ver, por ejemplo, con la patogenicidad o incluso con una capacidad siempre indeseable, pero siempre temida, que es la capacidad de transmisión horizontal en el caso del hombre. Vean ustedes dos ejemplos de actualidad para poner de manifiesto este último hecho: el origen del H5N1, del virus de la gripe aviar, del que, pues naturalmente, surge a partir de dos virus del pato, descritos en 1992, un H3N8 y un H7N1, que se recombinan y fundamentalmente se redistribuyen con un virus de cisne, un H5N3, para dar lugar al primer virus H5N1 que surge en la provincia de Guangdong, en China, en 1996. Es ya un H5N1 con material genético, fragmentos de estas tres procedencias. Hay inclusión de material genético procedente de otro H1N1 procedente de pato, y de 1996 da lugar a un H5N1 modificado que surge en 1997 en Hong Kong y da el primer aldabonazo de alerta, cuando las autoridades temen la aparición ya de la temida pandemia de gripe y eliminan de un tirón todas las aves de Hong Kong en 1997. El proceso de evolución del virus H5N1 sigue, y en los años siguientes se incorpora material de un virus de codorniz, de un H9N2, de otro virus del pato, un H6N1, y va dando lugar a múltiples genotipos. En este momento, un número importante de genotipos que se designan con letras mayúsculas, de los que el genotipo Z es el dominante, y con el G, que es el último descrito y resultado a su vez de un reordenamiento entre el Z y el V, el mayoritario de los aislados humanos. Esto ocurre a nivel de 2008-2009, pero no queda aquí, porque sigue haciéndose presente este proceso de evolución y adaptación. La situación de la gripe aviar la tienen ustedes aquí: 15 países hasta el momento afectados, con pues dos continentes, si consideramos a Europa ya sea como uno solo, o tres, si se les considera independientes conjuntamente con África, pero un tremendo balance: 438 casos humanos y un 60% de mortalidad. Afortunadamente este virus no es difusible de forma horizontal, de ahí que la temida pandemia no se haya producido, y ojalá se mantenga de este modo. El otro virus presente, el famoso virus de la gripe A, es también el resultado de una reordenación, en principio, de tres virus. Un virus de origen porcino, un HN1N1, un virus de origen aviar, de la misma fórmula, y un virus humano, un H3N2, que da lugar a esta especie de reordenante tripartito que vuelve a incorporar material genético de otro virus del cerdo, de origen eurasiático, y da lugar a un virus nuevo con capacidad para transmisión de forma interhumana. Este es el H1N1 de la gripe aviar, que en estos momentos nos está amenazando, casi ya más que amenazando, que, como ven ustedes, tienen todas las proteínas de cubierta de origen porcino. Hay dos genes de origen aviar y un gen de origen humano. Su situación epidémica a fecha finales de junio de este año era que prácticamente estaba extendido por los 5 continentes, con distinto grado de afectación. Este es el mapa que hace referencia a los casos acumulados
de mayor número cuanto más intenso es el color con el que representa, y que para nuestro país las cifras que se manejan es de aproximadamente una tasa de 53,6 por 100.000 habitantes. Eso sí, se nos señala que con toda probabilidad un tercio de la población mundial estará afectada por este virus cuando termine la primera anualidad, cuando se haya completado el ciclo anual. Este es el mapa del Centro Europeo para el Control de Enfermedades Infecciosas al que yo les hacía referencia antes, muy actualizado a 18 de septiembre, en el que pone de manifiesto, digamos, los niveles de mortalidad en los distintos países. Y este es el mismo mapa que hace referencia, y con la misma cronología, a la situación de los países de la Unión Europea y de la EFTA. Bueno, por parte del agente patógeno hay otro hecho importante al que hemos aludido, que son las resistencias. No pierdan ustedes de vista este fenómeno, porque seguro que nos tocará vivir en el futuro, a lo mejor algunos lo está viviendo en el presente, la impotencia del médico para resolver problemas que seguramente hace unos pocos años eran de escasa importancia y que cualquiera de los antibióticos al uso resolvía sin dificultad. Los microorganismos han aprendido, han adquirido estrategias o simplemente habilidades para resolver el problema de un elemento que se les antepone a su vida. Alteran enzimáticamente la molécula del antibiótico, la degradan o simplemente establecen una bomba de flujo que hace que la molécula del antibiótico, lo mismo que entra, sale sin ningún tipo de transformación interna. El problema es que estas resistencias se difunden, y se difunden por todos los mecanismos. Ordinariamente se asocian a plásmidos y se difunden, pues, por ejemplo, por transducción, por transformación o por conjugación. Se difunden como si se tratara de una enfermedad infecciosa. Ha sido definido este problema como riesgo biológico más importante del siglo XXI, y en algunas enfermedades como la tuberculosis, para las que existen bacterias multiresistentes, o alguna salmonelosis, como la producida por el fago DT104, constituyen un problema de muy difícil solución. El hombre y los animales son origen de factores que condicionan la emergencia. Uno de los primeros problemas que es común a unos y otros tiene que ver fundamentalmente con una condición que constituye un enigma. Realmente es un hecho fascinante para cualquier científico descubrir las bases en las que asienta la resistencia a las enfermedades de algunos hospedadores y la susceptibilidad de otros a los mismos problemas representan, pues, digamos que un desafío a la imaginación del hombre de ciencia que no es comparable a muchos otros hechos. Poco a poco se van conociendo y se van descubriendo partes de ese enigma, y en parte tiene que ver con un colega veterinario, Peter Doherty, premio Nobel de Inmunología hace unos pocos años, que descubrió que uno de los factores más polimórficos del ser vivo, del ser humano, tiene que ver precisamente con la susceptibilidad, es la restricción de los linfocitos T. Hay otro factor polimórfico, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que también condiciona, explica en parte estos hechos, solo en parte, porque la situación tiene una lista importante de otros elementos que forman parte de posibles explicaciones. Especialmente hacemos referencia a los receptores, enseguida hablaremos de ello, pero no se acaba aquí la lista. Factores funcionales como las propias hormonas, la edad, la gestación. Recuerden que estamos a punto de sufrir la famosa epidemia de gripe A y se nos está advirtiendo de grupos de riesgo. El por qué las embarazadas son más susceptibles o por qué los niños o los adultos jóvenes son, en este caso particular, más vulnerables que los adultos. ¿Por qué cambian estas cosas? El sexo, el estado nutricional, la microbiota, la inmunidad, el etcétera es muy largo. Yo hacía referencia a los receptores, es que no se puede entender un parasitismo celular o tixular por agentes patógenos sin poder comprender que un elemento básico para que tenga lugar la infección es la colonización.
Si no hay colonización, las etapas siguientes no tienen sentido porque simplemente los elementos de defensa innata arrastran y eliminan al patógeno. Y para que eso tenga lugar, el juego se establece entre mecanismos de adherencia y receptores que siguen siendo después utilizables en el caso de los patógenos intracelulares, todos los virus lo son, para consumar, digamos, su capacidad patógena dentro de la célula. Bueno, pues ese receptor es el que permite que un virus entre en la célula o que una bacteria se adhiera y después las que tengan capacidad de invadir invadan. Y ahí se asocian pues moléculas de superficie que las células utilizan formando parte de su propio lenguaje de comunicación. Son elementos para intercomunicarse con otras células o con el medio ambiente que les rodea, con la matriz extracelular. Moléculas similares a las inmunoglobulinas, integrinas, quemoquinas, proteínas de transporte, proteínas señal, proteínas de control del complemento, proteínas de la matriz extracelular, etcétera, suponen simplemente una muestra de la gran diversidad de moléculas situadas en la superficie de las células y que los patógenos aprenden a utilizar, muchas veces engañando a las células para que les tomen como material propio, como si formaran las bacterias parte de ese material extracelular, las bacterias o los virus. Otra cuestión importante es la que hace referencia dentro de este concepto de vulnerabilidad, susceptibilidad o resistencia, a la razón por que unos patógenos tienen un espectro de hospedadores muy restringido y otros muy amplios. Las brucelas son capaces de afectar a todos los mamíferos placentados. Es el ejemplo que todos ponemos en las clases a nuestros alumnos. El virus de la peste porcina africana solo afecta al cerdo. ¿Por qué? Bueno, pues no se sabe muy bien a qué se deben estos hechos, pero lo que sí vamos sabiendo es que nada hay seguro en este mundo que nos ha tocado vivir. Y algunos ejemplos han puesto de manifiesto que esto también es una situación dinámica, que puede transformarse. La encefalopatía espongiforme bovina es un buen ejemplo. Y otros muchos ejemplos pues los encontramos en esa lista que tienen ustedes en el cuadro gris a la derecha. Virus, bacterias, protozoos, otros agentes, hongos, que están adaptados a un hospedador y en determinadas condiciones son capaces de dar un salto, de atravesar esa especie de barrera virtual que protege el tránsito entre especies y llegar a un hospedador virgen, sano, que no ha tenido ningún contacto previo y por lo tanto muy vulnerable y da lugar a una enfermedad de gran espectacularidad. El hombre es el gran enemigo de sí mismo, de ahí que los factores de origen humano sean los más numerosos en el elemento que coadyuva a la emergencia de enfermedades. Simplemente se los cito, pero el análisis les corresponde a cada uno de ustedes porque es muy sencillo. Crecimiento y densidad urbana, simplemente. Fíjense, ahora mismo 6.800 millones de habitantes. A principios del siglo pasado eran apenas 1.900. Y es que la tendencia es de seguir con este aumento casi logarítmico. Se dice que para 2020 o 2030 podemos ser 10 millones u 10.000 millones o 11.000 millones, prácticamente multiplicar por 2. Esto supone todo negativo. Supone, naturalmente, disputar, como lo hacen los microorganismos, por un propio nicho y facilitar condiciones que coadyuvan a la emergencia y que facilitan la difusión. La densidad. Piensen ustedes en México, o piensen en Tokio, o piensen en Madrid, los que tienen la fortuna poco fortuna, infortunio de vivir en grandes ciudades y que de vez en cuando pues tienen la oportunidad de ver cómo se vive en una ciudad del tamaño de la nuestra. Se buscan siempre una calidad de vida que pocas veces se encuentra, y lo que sí se encuentra a menudo son otros efectos. El envejecimiento, un gran logro de la ciencia médica, pero saben ustedes que por encima de los 60-65 años el sistema inmunológico está involucionando y que se produce una ostensible caída de la inmunidad. Existen defectos en el aclaramiento traqueobronquial, caen los niveles de vitaminas circulantes y simplemente las vacunaciones no son tan eficaces como se suceden con adultos sanos. La consecuencia no es otra que cuando hay infecciones, estas son más graves y además el número aumenta. Y es que la población por encima de 60 años a nivel mundial ya supera los 600 millones de habitantes
y se estima duplicarla con creces para el 2030. Eso sí, las mujeres españolas son de las más longevas del mundo y las gallegas especialmente lo son, de nuestro país, que es tanto como decir casi de la Unión Europea. Hay cambios en poblaciones, surgen poblaciones inmunocomprometidas que a la postre lo que hacen es traducir un microorganismo oportunista de salida o agente secundario a los que apenas se prestaba atención antes, en transformarlo en un agente patógeno de primera magnitud, que al final es el que se asocia con una enfermedad crónica, de naturaleza infecciosa o no, póngase por caso la diabetes, el cáncer o el SIDA, y realmente el que produce la mortalidad es un Mycobacterium avium o una listeria o un estafilococo o un hongo. Y poblaciones o comportamientos que se definen como de alto riesgo en esta sociedad muchas veces sin freno, en el que, bueno, pues hay comportamientos que sin duda alguna relacionan emergencia de enfermedades. La relación del SIDA y la tuberculosis, de la malaria y la sífilis, de las hepatitis A, B o C, de las estafilococias, son ejemplos que forman parte de la historia reciente de estos sucesos. Relaciones entre la tecnología, que es tanto como decir instrumentos que la sociedad pone al servicio del bienestar humano, que también facilitan emergencia de problemas. Ahí tienen ustedes a la legionelosis y el aire acondicionado, por poner un ejemplo bien llamativo. Me parece que esta mañana oía yo la existencia, como todos los años, por esta época, de un brote de legionelosis, no recuerdo dónde. O las enfermedades nosocomiales. Muchos hemos sufrido de estas enfermedades que no nos llevaron al hospital, pero que adquirimos allí, que constituyen una gran lacra en todos los países, menos en los países desarrollados y altísima en los países en vías de desarrollo, y naturalmente las resistencias. O los xenotrasplantes, un tema que da repelús hablar de él, pero que está ahí. En tanto no se resuelvan definitivamente los problemas de trasplante de tejidos con donadores, con donantes, naturalmente lo más adecuados para un receptor, pues hay que resolver transitoriamente la situación, y a nadie debe de extrañarle la potencialidad de algunos animales manipulados genéticamente para servir al menos como donantes coyunturales de un órgano necesario. El cerdo es uno de esos donantes por definición, y retrovirus endógenos del cerdo pues representan un enigma, un auténtico interrogante acerca de cuál sería su potencialidad si, por ejemplo, un hígado o un pulmón de un cerdo fuera trasplantado a un humano y se descubriese que que las células, que los hepatocitos o las células pulmonares de ese donante pues simplemente llevaran en su genoma un virus que no se expresa en el hospedador de origen, pero puede hacerlo en el de destino. Hay razones de la sociedad humana que son realmente importantes, no vamos a detenernos. La tendencia a las grandes explotaciones animales, igual que a las grandes explotaciones agrícolas, que suponen redefinición de la tierra, incremento de la densidad y otros inconvenientes, la deforestación o reforestación, o simplemente las grandes obras civiles. Si en el año 2030 vamos a ser 11.000 millones de habitantes, necesitaremos más animales para que nos proporcionen carne o leche. Necesitaremos más agua directamente para nuestro abastecimiento y para esos animales. ¿De dónde la sacamos? Pues ahí tienen ustedes la presa de las Tres Gargantas del río Yangtze en China, con 39.300 miles de hectómetros cúbicos. Una auténtica barbaridad. Pero esas barbaridades cada vez nos sorprenden menos, como el proyecto del río Volta, la presa de Akosombo en África, y tantos ejemplos que lo que suponen es un impacto ambiental que cambia radicalmente las condiciones, y que casi siempre aquí se vivieron cuando se construyó el pantano de los barrios de Luna, en toda la zona del páramo, la emergencia de enfermedades parasitarias y enfermedades entéricas, algo que suele ser muy habitual si no se toman las medidas adecuadas a debido tiempo. Bueno, infraestructuras de salud pública como las que tienen que ver con el agua, que es un elemento cada vez más escaso y que de su higiene depende naturalmente condiciones que favorecen o que controlan la emergencia y la difusión, o los programas vacunales. Si han caído en la cuenta,
solamente el 55% de los niños africanos tiene cobertura inmunitaria para enfermedades de las que se puede, naturalmente, controlar mediante la utilización de estos recursos. Y es que mueren al año 3 millones de niños por esta causa. O las guerras y el hambre. Este fin de semana se publicaba un balance de la ONU-FAO que señalaba que hemos atravesado ya la barrera de los 1.000 millones de hambrientos en el mundo. Que esta crisis económica que está asolando a la humanidad, a quien está asolando fundamentalmente es a los países pobres, porque carecen de muchas de las ayudas procedentes de los países ricos y que no les llegan. De los 4.500 millones de euros presupuestados por la ONU para estos países, solamente les han llegado, decía la directora general de este programa, 1.770. ¿Y qué pasa con el resto? Si es que prácticamente faltan 2/3. Ricos y pobres. Hay una paradoja evidente, ¿no? En los países civilizados la gente muere de problemas de naturaleza cardíaca, cardiopatías, isquemias, etcétera, etcétera, muchas veces asociados a problemas de obesidad, mientras que en los países pobres de lo que mueren es de una consecuencia que tiene su origen justo en el lado contrario. Naturalmente, las grandes hambrunas y la falta de dietas equilibradas promueven condiciones que facilitan la emergencia. La aldea global es una evidencia y los viajes y el comercio una consecuencia que lo que traduce son riesgos. Fíjense ustedes que estamos hablando, en el caso de los alimentos, de un mercado que moviliza al año más que cualquier otro tipo de industria sobre la Tierra, por encima de los 350.000 millones de dólares, fundamentalmente con alimentos de origen vegetal, frutas y verduras, pero los de origen animal van a la zaga, y en las que muchas veces el alimento es sin transformación, objeto de consumo directo, y otras veces pues forma parte de un alimento que se mezcla con los otros y que transporta en su tránsito agentes patógenos que llegan a hospedadores vulnerables. Hay un capítulo que merecería todo un análisis, que es el del comercio clandestino con animales exóticos considerados como mascotas. Muy difícil de contabilizar y respondiendo, digamos, que a un esnovismo de la época que entraña un riesgo muy evidente. Ver a iguanas, a loros, a macacos y a todo tipo de chimpancés formando parte de espacios que antes ocupaban tradicionalmente el perro y el gato, desde mi punto de vista, sobre todo si no están suficientemente controlados, es una temeridad, porque serán transportadores de agentes procedentes de lugares donde nunca antes tuvieron la oportunidad de contactar con un hospedador. El bioterrorismo es otro hecho, y ya voy terminando, el gran capítulo en la emergencia de los alimentos. Y puesto que hubo alusiones al principio, el primer eslabón de la cadena alimentaria tiene muchísimo que ver. El cambio de una explotación extensiva a una intensiva ha traducido grandes ventajas, grandes beneficios, pero también inconvenientes. Y las pruebas las tenemos muy cercanas. La encefalopatía espongiforme bovina y muchas enfermedades que naturalmente aparecen, o sobre todo una vez que aparecen, se difunden como brotes explosivos, dada la proximidad en los alojamientos donde se mantienen a estos animales. Pero es que también la propia tecnología que forma parte del procesado de los alimentos tiene mucho que ver. Los nuevos sistemas de conservación, cuando aparecieron las películas de plástico para conservación al vacío, aparecieron innumerables casos de botulismo porque no se conocía qué era lo que pasaba con esto. Y naturalmente las cautelas que eliminan el riesgo tuvieron que adoptarse adquiriendo experiencia sobre la marcha. Y el tamaño de la industria alimentaria. ¿Qué tiene que ver una fábrica de embutidos en un barrio que produce 20 kilos a la semana con los grandes lotes de productos que se están fabricando en la actualidad? Si existe un fallo, pueden imaginar que el riesgo se traduce en una perturbación que afecta a miles de personas. Los animales son fuentes de patógenos emergentes y reemergentes, y especialmente lo son los animales salvajes, que hasta ahora no habían sido objeto especial de atención. Hay una convivencia total en este triángulo en el que coinciden fauna salvaje, animales domésticos y humanos.
en esa coincidencia surgen las zoonosis, de las que ninguna especie se excluye, solamente los insectos, porque son invertebrados y por definición están excluidos, pero en la que tanto trabajo tenemos los veterinarios y aquellas otras profesiones que forman parte de, digamos, la gran plantilla multisectorial en el que todo el mundo es bien recibido, desde biólogos a ingenieros, a letrados, a todo tipo de profesiones, porque la lucha contra estos agentes se prepara como una batalla por parte de un general, sin dejar descuidado ningún flanco, porque todo el trabajo que se puede adelantar con muchos años de dedicación se puede ir al traste simplemente con una negligencia o un fallo inadvertido. Bien, los animales salvajes son una fuente demostrada y el último gran capítulo al que yo no me voy a dedicar porque no hay tiempo, simplemente ya les encuentro en el límite de sus posibilidades antes simplemente que me inviten a abandonar el estrado, es el del cambio climático, un campo de enorme actualidad, fundamentalmente en lo que hace referencia a la participación antropogénica, la intervención humana en los cambios que se están sucediendo en relación con el aumento de temperatura del planeta. Existen relaciones más que evidentes entre situaciones absolutamente de crisis, medidas en forma de enfermedades, pero también malnutrición o hambre, y estos desastres naturales que tienen muchas veces, aunque el debate es profundo y no está del todo resuelto, en una influencia humana de origen. Los gases de efecto invernadero, entre los que se incluyen el vapor de agua, el ozono, el dióxido de carbono, el óxido nitroso o el metano, tienen diversos orígenes, entre los cuales, por cierto, se incluye también la ganadería intensiva de rumiantes y extensiva, ambas, en la que los niveles indicadores de dióxido de carbono, por ejemplo, están ya 2 veces por encima de los límites que eran habituales en la época preindustrial, y en los que especialmente algunos compuestos que afortunadamente han sido prohibidos ya por el protocolo de Kioto, pero que aún siguen permaneciendo sus efectos, como ocurre con los halocarburos o clorofluorocarburos, que tienen una enorme capacidad de destrucción a partir de estos compuestos se liberan moléculas activas de cloro que degradan absolutamente el ozono y que son en parte responsables de ese famoso agujero que nos está persiguiendo todos los años. Pero la gran salvedad es que estos agentes son muy estables, que permanecen muchos años en la atmósfera aún después de que hayan sido retirados. Las enfermedades infecciosas se relacionan naturalmente con el cambio climático y lo hacen en forma que afecta a la incidencia y a la distribución, en la explosión de brotes que tienen mucho que ver con el incremento de la gravedad del mismo tipo de sucesos o la capacidad de desarrollo y tasa de transmisión de la gente. Hay repercusiones sobre los vectores que tienen que ver en relación sobre todo con su capacidad de sobrevivir en las épocas frías del año, que suele ser el elemento tampón que resuelve los problemas después de la época estival, y que afectan a su reproducción. El cambio climático afecta a la tasa de picadura o al periodo de maduración en el vector. Y se canaliza pues, por el incremento de vectores y reservorios, por el alargamiento del ciclo o por la facilitación de la importación de unos y otros. En la malaria la relación es evidente. La influencia del niño multiplica por 5 las posibilidades de transmisión de esta gravísima enfermedad, que la más conocida no es una zoonosis, pero que está descrita por Plasmodium knowlesi como una zoonosis que tiene su origen en un mono antropoide. Y hay una afirmación que le pone a uno siempre nervioso: simplemente un incremento de 2 grados en la temperatura del planeta haría incrementar un 20% la zona de difusión de malaria, pasando del 40 al 60% de la población humana. O el dengue, la más terrible de las enfermedades producidas por flavivirus, en las que influyen el niño y la oscilación austral o oscilación del sur, el conocido ENOS, además de la niña, fundamentalmente en las zonas del Pacífico Sur. Y también de una forma parecida, con un aumento de 2
a 3 grados en la temperatura del planeta, se multiplicaría por 3 la capacidad del vector. La encefalitis del Nilo Occidental, un temor fundamentalmente de los colegas americanos, en el que se podría facilitar como consecuencia del cambio climático un incremento de las poblaciones de Culex pipiens, que es el insecto vector por excelencia, acelerando la tasa de replicación del virus virulento. La lengua azul, de la que les hablarán enseguida, o numerosas enfermedades transmitidas por garrapatas, particularmente los isodes. Isodes ricinus es muy sensible al cambio climático. La temperatura aumentada le haría desaparecer en España, pero pues podrían invadirnos otras garrapatas como Hyaloma marginatum o Anatolicum, presentes en África, representarían un riesgo de entrada de fiebre hemorrágica Crimeo-Congo. Y, naturalmente, vectores reservorios que no son insectos, fundamentalmente roedores, en los que hay algunas premisas que son, digamos, motivo de acuerdo. Fundamentalmente los cambios en los patrones de migración de estos pequeños seres y los procesos de adaptación microbiana. Hay enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus, la coriomeningitis linfocitaria, la leptospirosis, peste o tularemia, además de muchas de las más terribles enfermedades descritas, por ejemplo, en Sudamérica, en las que se implica la presencia de un vector que entra en contacto, un vector de esta naturaleza que entra en contacto con hospedadores humanos, a los que infecta fundamentalmente a partir de la desecación de heces fundamentalmente sólidas que se transforman en polvo y que forman parte de pequeñas nubes que establecen contagio. Bueno, una prevención solamente se organiza teniendo dinero, estableciendo una respuesta en base a la vigilancia, llevando a cabo un programa de investigación básica y aplicada bien concebido y disponiendo de infraestructuras y sistemas de información a tiempo real y compartido, las famosas redes que en estos momentos están tan de moda en todo el mundo, porque si hay algo realmente solidario es la preocupación de todos los expertos y autoridades sanitarias en cualquier país del mundo que se considere por estos temas. A partir de aquí se diseñan planes o se comparten planes en cada una de las naciones y se buscan remedios en forma de prevención como vacunas o en tratamientos. Así pues, detectar, investigar, vigilar, responder, formar, actualizar y disponer de infraestructuras son la clave para prevenir y luchar contra estos procesos. Y especialmente el primer punto de esta cadena de sucesos es crítico, es decir, cuanto antes se tenga noticia de la presencia de un agente nuevo o de la explosión de un brote de una enfermedad que preocupa, antes estaremos en condiciones de resolverlo. Así pues, podría concluirse que las enfermedades infecciosas emergentes son omnipotentes y que estarán presentes con nosotros durante muchos años, nos superarán con toda seguridad, siempre habrán enfermedades emergentes, pero son controlables, esa es una esperanza. Son impredecibles, algo que siempre los responsables de medios de comunicación, ¿usted cree que...? Pues mire usted, la naturaleza es muy caprichosa, el hombre hace planes y la naturaleza dispone. Son impredecibles. Recuerden ustedes las previsiones a propósito de la gripe aviar, mejor que no se hayan cumplido. Representan un desafío permanente para la ciencia y para la salud pública. Y la comunidad internacional tiene una responsabilidad con los ciudadanos en forma de acometer cada uno de los puntos que hemos señalado antes. Disponer infraestructuras, llevar a cabo iniciativas, desarrollar métodos diagnósticos y herramientas para la prevención y la terapia y establecer ese principio de solidaridad internacional que jamás debe de ser vulnerado. Bueno, espero que esta charla, que se me ha ido de las manos, tal vez un poco más larga de lo que yo hubiera planteado, pero sean ustedes positivos, véanlo desde el punto de vista de que se les presenta un marco en el que van a comprender mucho mejor la importancia de las magníficas ponencias que mis colegas en estas jornadas les van a presentar. Muchas gracias.